Hello everybody, welcome to our class. Today we're going to learn about Modals of Ability. Esto es muy utilizado en el inglés. Los modales, un tema bastante complicado para muchos, pero que en esta clase vamos a aprender un poco sobre ello. Okay, we have Modals of Ability. ¿Cómo se utilizan los Modals of Ability en inglés? Tenemos acá tres tipos de modals. El primero, que es can, el segundo, que es could, y el tercero, que es be able to. Pero ahora, ¿cómo vamos a utilizar estos Modals of Ability? Tenemos en la primera oración, I can play an instrument. Esta es la forma del presente de este modal can. ¿Cómo se interpreta? Como bien lo dice el título, estamos interpretando habilidades, Modals of Ability. Esto indica prácticamente lo que el sujeto puede realizar, y en este caso en el tiempo presente. Y es por eso que dice I can play an instrument. Yo puedo ejecutar un instrumento. El segundo, que también es can, pero ya en su forma futura, nos dice de la siguiente manera que el sujeto puede trabajar mañana. I can work tomorrow. Yo puedo trabajar mañana. Este modal automáticamente con esta time expression tomorrow nos indica en qué tiempo se está trabajando y es fácil identificar que se está trabajando en el tiempo futuro. Luego tenemos el siguiente modal que es could. Could, que es utilizado para expresar habilidades que se podían realizar en el pasado. Y como vemos acá, she could write a book. Ella podía o pudo escribir un libro. El can y el could son utilizados de la misma forma, solo que la diferencia es el tiempo en el cual se están aplicando. Present and future for can. And for past we have could. ¿Ok? Y así es fácil comprender cómo utilizar las habilidades del sujeto en el tiempo verbal del inglés utilizando los modals. Pasémonos al siguiente, como podemos ver acá, el be able to. ¿Por qué lo separé de los dos anteriores? Resulta que be able to es un modal que puede ser trabajado en los tres tiempos verbales. Present, past and future. Pero cada uno tiene su estructura gramatical. Podemos ver acá el primero, I am able to play an instrument. El be able to se enfoca a la capacidad de la persona, a lo que es capaz o no es capaz de realizar. Entonces, como vemos acá en la forma presente, aquí se ve identificado fácilmente que es tiempo presente. I am able to play an instrument, lo cual se interpreta como yo soy capaz de ejecutar un instrumento. Puedo utilizarlo con los otros pronombres o con los otros sujetos, siempre tomando en cuenta que el be able to se compone de las formas del verbo to be. Si es en su presente, en las tres formas. Am, are, is, dependiendo el pronombre que se esté utilizando o del sujeto que estemos aplicando. El segundo que tenemos, she was able to work quickly. ¿Podemos identificar qué tiempo verbal es? Por supuesto que es el pasado. Excelente. Entonces vemos acá, she was able to work quickly. ¿Qué nos indica esta oración? Que ella era capaz de trabajar o fue capaz de trabajar rápidamente, y esto nos indica que es en el pasado. ¿Por qué razón? Por el was. El was es la forma pasada, una de las formas pasadas del verbo to be en inglés. Sabemos que en pasado tenemos dos formas del verbo to be, was and were. El was que es aplicado a los sujetos que son singulares y el were que es aplicado a los sujetos que son plurales. Entonces, como acá she es un sujeto que es singular, es por eso que estamos colocando was. Ahora el último que tenemos acá, teachers will be able to teach online. ¿Qué nos dice esta oración? Que los maestros serán capaces de enseñar en línea. Podemos notar acá que la partícula que nos indica el futuro de esta oración es will. Y rápidamente identificamos el be able to de esta manera, ya que cuando trabajamos futuros con will, el verbo, que en este caso es be, va a trabajar en su forma infinitiva o no va a tener ningún cambio, además del cambio que tenemos al agregarle el will antes del verbo. Entonces acá podemos ver teachers will be able to teach online.
Podemos cambiar el sujeto a uno singular y aquí no va a afectarse absolutamente nada. En donde ocurren los cambios son en el tiempo pasado y en el tiempo presente. En el tiempo presente, utilizando las tres formas del verbo to be que había mencionado anteriormente, y en la forma del pasado, en las dos formas del verbo to be. Entonces, haciendo una retroalimentación de lo que acabo de explicar, los Modals of Ability enfocan eso, habilidad, de lo que la persona puede o el sujeto puede realizar o podía realizar o podrá realizar en el presente, pasado o futuro, viendo los tres tiempos verbales, notando que el can es utilizado para el presente y para el futuro, el could que es utilizado para el pasado, y acá tenemos el be able to, que es manejado en los tres tiempos verbales, solo que su comprensión es de una manera diferente. Ahora, si yo quiero negar estas oraciones, ¿cómo voy a negarlas? Hay una palabra bastante conocida tanto en nuestro español como en el inglés que es utilizada para negar una oración. Excelente, es el no. En Spanish es no, en English es not. Very good. Y acá tenemos lo siguiente. ¿Cómo voy a aplicar una oración negativa utilizando los modals? Indicando que la habilidad no puede ser realizada, que no podía ser realizada o que no podrá ser realizada. Simplemente hago lo siguiente, tomando la base de not, voy a ubicarlo en el lugar correcto. Acá en el caso de can, puedo tener una palabra en sí que me haga decir que esto va a estar en negativo y voy a sustituir esta palabra. Entonces acá tengo I y la palabra que voy a colocar es can't. I can't play an instrument. Yo no puedo ejecutar un instrumento. En la segunda forma, hacemos lo mismo, solo que aquí voy a utilizar la otra forma del can't en su negativo, que sería cannot. Es la forma, podríamos decir, un poco más formal del can't en inglés. Ahora, en el caso del could, para poder negar acá el could, simplemente agrego el extracto not en la oración para decir she couldn't. Si podemos ver acá, she couldn't write a book. Ella no podía o no pudo escribir un libro. Esto se va a interpretar en el caso del couldn't. Si lo hacemos equivalencia a nuestro español, lo vamos a interpretar de la forma que mejor nos convenga, dependiendo del contexto de la oración. Puede ser she couldn't write a book como ella no pudo escribir un libro, o she couldn't write a book como que ella no podía escribir un libro, lo cual enfoca a que es el pasado de el could. Si vamos acá al siguiente, que es be able to. En el caso de be able to, aplico de la siguiente forma el uso de las negativas. Si yo digo I am able to play an instrument, yo voy a decir I am not able to play an instrument. El was, I was not able to work quickly. Teachers, en este caso, sería la negativa del will, que sería en este caso won't. Teachers won't be able to teach online. Y de esa forma estaríamos trabajando ya el negativo de estos Modals of Ability. Entonces, ahora sí aprendimos algo el día de hoy, cómo utilizar Modals of Ability. Okay, guys, thank you for being here today. See you in our next class. Goodbye.